Qué alegría encontrarnos de nuevo para conversar sobre temas de la Biblia. Hay tanto de qué hablar, tanto de qué conversar. Este libro es inagotable, tiene muchas enseñanzas. Hoy quiero conversar con ustedes sobre los dos huertos. Hay dos huertos bien definidos en la Biblia. Uno, el del Edén, y el otro huerto es el del Nuevo Testamento, el huerto de Getsemaní. En ese huerto de Getsemaní leemos que pasó lo siguiente. Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con grande clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fue fácil la caída en el primer huerto. Fue un acto de desobediencia, motivada porque el hombre tenía delirios de grandeza. No le bastó con haber sido hecho a la imagen de Dios. Se nota en el ser humano un deseo de suplir al mismo Dios, de ser Dios, regirse por sus propias ideas, por sus propios pensamientos. Esta ha sido la historia del ser humano. No se contenta con lo que tiene. Entre más tiene, más quiere. Y no se siente completo. Y lucha por acumular y tener más y más y más y más. Cuando pienso en esto me acuerdo de aquel pasaje del Evangelio que dice que la edad de un hombre había llevado mucho fruto. La cosecha era enorme. Y dijo, ¿qué haré? Tengo tanto. Ya sé, pensó él, voy a construir unos silos, depósitos más grandes, donde quepa todo. Y sigue diciendo el pasaje que una voz le dijo, necio, lo que tienes, ¿de quién será? Ya pronto no estarás. Así es, el hombre se afana, acumula para sí mismo, pero nunca se siente contento. Yo me quedo sorprendido cuando leo en la prensa que un deportista con éxito puede llegar a tener 6, 8 carros de los más caros del mundo. Como si pudiera montarse en los 8 carros a la vez. No le basta. Y los demás que han tenido éxito quieren igualar a esa persona. Ese es un ejemplo nada más de lo que el hombre es capaz de codiciar y de hacer con tal de tener bastante, de no quedarse atrás. Y cuando el hombre intentó ser igual a Dios, fue cuando vino el gran fracaso, lo que la palabra de Dios llama, por un pecado entró, por un hombre entró el pecado en el hombre, en el mundo. Y por ese pecado que pasó a la familia entera de los que siguieron en la misma ruta, también vino el dolor, vino la desgracia, vino la vergüenza. Es interesante cómo el pecado destruye los sentimientos más buenos de un hombre. El potencial que un ser humano tiene para hacer algo y vivir tranquilo es deformado. Gozando de su libertad, el hombre va en pos de grandezas. Siempre ha sido así. Así ha sido. Ese pecado en la Biblia se llama desobediencia. Es transgredir
una orden que Dios le dio. Y él lo hizo. Y por ese acto entró el pecado del hombre. El pecado ahí va a tener una connotación muy importante. Significa ni más ni menos que no querer sujetarse a Dios, vivir lejos de Dios, alejarse todo lo que puede, no tener a Dios en cuenta, que Dios es un estorbo para su vida. Uno lo ve en el espíritu del secularismo en que vivimos hoy. La palabra secularismo viene de una palabra que describe muy bien la situación del hombre. Es del siglo, sécula, latín, del secularismo. Es una amistad con las cosas terrenas de esta tierra que por sí mismas no son malas, pero que cuando el hombre se vicia, se entrega totalmente a esas cosas, se descontrola, se desfigura, porque el pecado es lo que hace con el hombre, lo desfigura, como el caso del hijo pródigo. Una vez lejos de la casa, se fue y dice que vivía como a él le daba la gana, hasta que llegó a perder todo y a tener hambre, y se fue a trabajar con una persona que le dio un trabajo sucio, cochino, en el sentido de la limpieza, a cuidar cerdos. Y deseaba, dice, comerse la comida de los cerdos, pero nadie se las daba. A lo que llega el hombre, se animaliza por completo. El pecado animaliza al ser humano, lo descontrola completamente. Pierde la noción del tiempo, del espacio, ya no razona, ya no piensa. Se matan unos con otros, se matan a los miembros de la familia, se cometen cosas dolorosísimas. Para sacar al hombre de esa situación, había que hacer algo. Había que amistarlo con Dios de nuevo. En el caso del hijo pródigo, regresó a la casa, pidió perdón y fue recibido. Es lo mismo que el hombre tiene que hacer hoy. Pero hoy, cuando el hombre quiere volver a aquella relación preciosa con el Padre, quiere andar con Él de nuevo, se necesita un mediador que lo reconcilie, que lo ponga en armonía con aquel Dios a quien ofendió, con aquel Dios a quien despreció, a quien le dio la espalda. Eso es lo que dice la Biblia. Así sencillamente. El hombre se enemistó de tal manera que perdió toda su relación con Dios. Qué terrible, ¿verdad? Era necesario establecer de nuevo la relación. Y la única manera de satisfacer a Dios en su santidad ofendida era por medio de alguien que no fuera pecador. Y ese alguien que no tuvo pecado fue Jesucristo. Y San Pablo dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Es decir, lo trató como si fuera un pecador. No que pecó para agradar a Dios, sino al que no había pecado, Él se ofreció libre y bondadosamente para ofrecerse hacia el Padre. Me doy cuenta que no es fácil entender esto, pero ese es el hecho, que Cristo tomó nuestro lugar, se ofreció a sí mismo. Por eso dice la Escritura, al que no había pecado, lo trató como un pecador, lo hizo pecado. Lo hizo pecado quiere decir que lo trató como si fuera un culpable, un pecador.
y Él lo hizo con cariño, se ofreció por nosotros. De manera que el intermediario entre el Padre y nosotros es Jesucristo. Cuando queremos llegar a Dios, tenemos que ir vía Cristo. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Porque Él es el puente, el que nos une con el Padre. San Pablo, en la carta a los Hebreos se llama a Cristo el pontífice. La palabra pontífice quiere decir el que construye puentes para pasar de un lado a otro. ¿Cómo puede el hombre amistarse con Dios si es pecador? Tiene que haber alguien que no es pecador para reconciliarlo con el Padre. Ahí la ecuación que se usa es que Dios cargó toda la culpa suya y mía sobre el Padre. En el huerto, por eso dice el pasaje que ya leímos, tomado de la carta a los Hebreos 5, 7 al 9. Cristo ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, por lo que padeció aprendió la obediencia. Librar de la muerte. Esa fue la gran prueba para Jesucristo. No morir. Él pudo haberlo hecho, pero estaríamos inmensamente perdidos. Pero Él se ofrece, acepta ser tratado como el culpable, pagar la deuda. Hay una serie de conceptos de por medio. Él paga por una cosa que no había hecho, pero como tenía la solvencia moral, espiritual, de no haber pecado, podía hacerlo. Por eso Jesucristo es el gran y eterno pontífice que nos llevó al Padre por medio de su entrega personal. Eso sucedió en el huerto de Getsemaní cuando oraba, cansado, había tenido un día bastante fatigoso, y dice la Escritura en Lucas que sudaba como grandes gotas de sangre. Era tanta la agonía. Nosotros no podemos imaginarnos lo que le costó a Él aceptar la culpa que Él no había cometido. Qué maravilla, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. No la podemos entender, pero sí la podemos experimentar. Solo se necesita fe, humildad, confianza y decirle, Señor, aquí estoy. Yo por mí mismo no puedo, pero creo en Cristo Jesús, quien llevó sobre su cuerpo mis pecados y me reconcilió contigo. Mi vida es tuya a través de Cristo Jesús. ¿Lo ha hecho usted? ¿Le ha pedido perdón al Señor? ¿Y lo ha hecho en el nombre de Cristo? Ya que yo y usted no tenemos los méritos, hagámoslo y vamos a ser recibidos en el amor del Señor. Que Dios nos bendiga, sigamos orando unos por otros.